Bueno, habíamos dejado una pregunta. Estamos hablando del proyecto de ley que no se ha aprobado todavía porque ya hablaremos de eso en la forma en que tiene que hacerse, que regula o que trata de regular el derecho consignado en la Constitución que tenemos todo, a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la imagen personal, la imagen de nosotros mismos. Ahora, yo hacía una pregunta porque como se estaba hablando de que usted no puede afectar el buen nombre, yo creo que casi todas las personas que han cometido actos de corrupción o que son personas del bajo mundo, nadie anda por ahí diciendo yo soy un corrupto, no, al contrario, nosotros somos gente honrada, mi familia, mis hermanos, todo el mundo. El otro día el señor Jean Alain Rodríguez, que está siendo procesado y que todo el mundo conoce mucho su historia, ha dicho que que iba a demandar a todo aquel que utilizara su nombre. Pudieran con esta ley, si por ejemplo salieran limpios de un juicio, como los de Odebrecht o como los de los supertucanos, tú no puedes decir que esa gente esa gente son corruptos, que cogieron sobornos o que lo que todo el mundo sabe, pero que porque se armó mal el expediente salieron libres. Entonces no podemos, los periodistas, no puede el público, la gente, desahogar. Y si está en un restaurante, como hacen en otros países, aunque salga libre, se paran y se van y le dicen corrupto. Entonces me van a demandar a mí porque esta ley prohíbe que yo afecte el buen honor o el buen nombre de la persona. No, jamás. Lo que pasa es que se le ha dado un matiz del funcionario, del legislador. Ese proyecto en todo momento lo que trata es de la intimidad. Se le ha dado también la proyección de la coerción, o sea, que coarta la libertad de expresión, que no, tampoco es así. Ese proyecto, vuelvo y le repito, viene a complementar puntos de la Constitución que cuando fue modificada en el 2010 se dejaron libres, vamos a decir, y es lógico, no es tan surgirán más proyectos. Ahorita me decía el abogado Nanfi de que por lo menos después de 10 años retomamos un proyecto importante para la sociedad. Porque yo entiendo que el proyecto que protege el derecho fundamental como la intimidad, el honor y el buen nombre es bueno, es importante. Nadie dice que no. Y también yo decía, algunos medios que me han entrevistado, de que en ningún momento ese proyecto, como decía don Percio, con todo el respeto que usted se merece, ese proyecto no fue aprobado a vapor. Primero nosotros lo sometimos, ha cumplido todos los procesos. Si la Comisión de Justicia no llamó a vista pública, pues ya eso no es cuestión. Doña Melania, pero el buen nombre, lo que yo le preguntaba, yo puedo ser la sinvergüenza más grande, que no lo soy, ¿verdad? Ustedes saben, pero yo puedo serlo. Y yo siempre voy a decir que soy una persona honesta y seria hasta que me prueben lo contrario. Pero claro, si no me lo prueban, aunque yo lo sea y todo el mundo lo sepa, y yo haya ejercido una función pública y yo me haya robado el dinero del pueblo. Yo insisto ahí en lo de la función pública, porque es que se está cotejando, se está encasillando a que este es un proyecto para proteger a los funcionarios. No, es que no es eso. Pero es que es el trabajo de la prensa. Es el honor familiar. El honor familiar. Pero el honor la intimidad familiar. Si el funcionario, Melania, si el funcionario incurre en algún ilícito, nuestra labor, lo dije anteriormente, periodística, es informar sobre ese ilícito. Claro. Así afecte a su familia. Totalmente de acuerdo. El funcionario incurrió en un ilícito. Yo pero no lo puedo proteger de eso nosotros no lo estamos liberando. Pero no entiendo su punto. Tiene la facultad de hacerlo porque incurrió en una acción indebida. Pero no se ha aprobado. Vamos a, yo quiero volver y preguntarle a Melania específicamente sobre el tema del uso de la imagen en ese artículo 10 que estábamos comentando, porque dice que debe haber un consentimiento previo, salvo que la imagen sea captada en un lugar o evento público. ¿Qué se considera para ustedes en este proyecto? Porque no está especificado. ¿Qué se considera lugar o evento público? Y lo pregunto, senadora, porque pasa muchas veces que alguna figura, persona, funcionario, político, sube algo a sus redes sociales, se arrepiente, lo quita porque metió la pata, pero ya hubo medios que lo habían recogido y lo habían publicado. ¿Van a necesitar la aprobación de esa persona para poderlo publicar en vista de que no fue en una tarima ni en un evento público? ¿Las redes sociales se consideran para ustedes un espacio público? Perfecto. Si un funcionario, llámese como se llame, cometió un delito,
y se tomó su imagen para denunciar ese delito, pues eso no tiene ninguna consecuencia. Ella está hablando de qué usted define como lugar público, que si las redes sociales también podrían ser consideradas hoy día un lugar público, donde la persona exhibe su imagen públicamente, cuando no está privada, cuando está pública. No. Es un lugar público. Sí, claro. Las redes sociales. Ahora, ustedes dicen aquí... Entonces, pero recuérdense también que hay muchos de las redes sociales que aprovechan para difamar. No es lo mismo informar que difamar. Vamos a hablar de eso ahora, pero usted dice aquí, y Diana, tú dijiste que lo capten en un sitio público, pero aquí hay algo más estricto todavía, y que la información tenga que ver con el evento que se está dando en el sitio público. Además. A menos que la persona no dé el consentimiento de que tú subas esa foto en tu red social o en tu periódico o en tu programa de internet. Tú le tienes que pedir permiso, porque si la información no tiene que ver con el evento, que la persona está en el evento, que simplemente tú cogiste esa imagen de esa persona de ese lugar, pero vas a hablar de otro tema, esa persona te puede demandar. Es lo que dice aquí. Es lo que dice aquí. Pero no es así. Pero es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que es? Aquí lo que dice es eso precisamente, con un fin distinto a la difusión de una información noticiosa. En la tradición jurídica, la profesora Marilena Salvador, que es profesora de profesión, en la tradición jurídica, esa concepción que describe la ley, y ahí es donde radica el peligro, que se establece como un principio general. Eso es una tradición eminentemente contractualista. Es decir, eso es el aspecto comercial del derecho a la imagen. Lo que se está denunciando aquí es otra cosa. Es el derecho a la información. A la información, por ahí. Entonces creo que el proyecto de ley, dentro del pecado original que ha tenido el proyecto de ley, ha sido la falta de debate. Sí, la forma como, aunque estuviese desde el 20, se pasó sin vistas públicas por el Senado. Tal vez esas hubiesen sido de las falencias que se hubiesen podido corregir. Porque no, pero perdóname que interrumpe. Yo creo que no hay ninguna falencia porque el proyecto todavía no se ha convertido en ley. Hemos dicho en todo momento que ese proyecto puede sufrir modificaciones. ¿Usted está de acuerdo con que ese artículo hay que mejorarlo? No, hay que estudiar para que todo artículo que contravenga, porque yo no puedo impedir un derecho maltratar un derecho para proteger otro. Donde termina mi derecho, comienza el del otro. O sea, si el artículo afecta algún derecho, entonces, lógicamente que ya en la Cámara de Diputados, que este proyecto puede ser expuesto a vista pública, como dice don Percio, que no se hizo en el Senado, no sé por qué no se hizo, porque ese proyecto transitó todo el camino, todos los pasos que dan proyectos, ese proyecto lo cumplió. Digamos que si un medio toma una foto de María Cela en un evento y la usa para lesionarla de otra manera, no hablando de otro tema, sino para hacerle daño. Para lesionarla, porque yo puedo presentar demanda por difamación si me están lesionando. Pero en todo momento lo que nosotros sí condenamos la difamación. Que la use para un programa, es una foto fea, horrorosa para un programa que no me gusta. No importa si la foto está fea o pero bonita. Que la use, yo puedo demandarlo porque la usó. No, es que hay exageraciones. Tú puedes ponerte guapa si pongo una foto que no te satisfaga mucho, pero difícilmente me pueda demandar. Pero lo que también dice aquí el contexto. Es que lo que dice aquí es eso. El proyecto de ley dice si una persona fuese fotografiada o grabada en un lugar o evento público y se pretendiese usar su imagen sin consentimiento previo con un fin distinto a la difusión de una información noticiosa ligada al lugar o evento de ocurrencia, se considerará. Marcela, decía el senador Bautista Rojas, nos decía, es decir, admitía que habían metido la pata con este proyecto. Entonces se le preguntó por qué tan alegría. Incluso llegó a decir algo mucho más grave, que bueno, que el voto fue un poco como por solidaridad. Y yo creo que es muy riesgoso que los legisladores puedan votar por un proyecto por solidaridad sin tomar la dimensión de lo que hacía. Incluso él decía que después de aprobado el proyecto han revisado las últimas decisiones del Tribunal Constitucional y efectivamente es contrario a las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces lo que yo diría ahí, don Percio, yo por lo menos en mi experiencia legislativa, yo investigo antes de votar por un proyecto. Bien, pero lo que le quiero decir es... Y admito
y siempre lo he dicho que sí, hay que revisar ahora en la Cámara de Diputados, porque yo debo confesionar, que lo he dicho en muchos medios, aunque se me critique, que yo no estaba para la aprobación de la segunda lectura porque estaba en mi provincia. Cuando venía de camino se me dañó el vehículo, que parece que tampoco se puede dañar, y tuve que devolverme a mi provincia de nuevo, ahí en el Higuito de Barahona, frente a donde está el puesto de guardia. Pues yo dejé mi vehículo ahí y después lo fueron a rescatar una grúa. Como en la primera lectura, cuando se aprobó, a nosotros se nos llamó para hacernos algunas preguntas, pues la intención nuestra era, cuando lo vayan a aprobar en segunda lectura, solicitar que vuelva de nuevo a la Comisión de Justicia para hacer la vista pública que ustedes tanto han mencionado, que todos los medios y toda la gente ha dicho que quería participar en vista pública. Pero yo digo que no hay ningún impedimento, porque es que al ser el Congreso bicameral, se aprobó en primera y segunda lectura en el Senado de la República, pero ahora ese proyecto va a la Cámara de Diputados, donde he oído algunas opiniones de diputados de manera peyorativa, que yo sé que todavía ni siquiera han leído el proyecto. Ese proyecto, lo más recomendable es que se vayan leyendo todos los contenidos y consensuando para nosotros darle una ley importante al país que la necesita, no para coartar la libertad de expresión, sino para proteger la intimidad y el buen nombre de cada persona, que lo merecemos porque es un derecho constitucional. Doña María, derecho sobre todo fundamental. Por el advenimiento de las redes sociales y cómo se festina la reputación de la gente y se ofende, se vitupera contra ellos, y lo sabemos. Eso es lo que buscamos. Sociales, incluso hay campañas de descrédito. Lo que se le ha querido dar una connotación como que ya está aprobado y que ya vamos a eliminar la libre expresión del pensamiento. Las redes sociales son una realidad universal. Así es. Pero se han cerrado cuentas de Facebook. Sí, pero por mal uso también. Podemos hacer de todo. Y lo que quiero advertir aquí es la naturaleza de un proyecto como este, que toca derechos esenciales de la condición humana, no puede ser pasado con la alegría que ha sido pasado. Es el riesgo lo que estoy advirtiendo de hacerlo. Perfecto, incluso, pero muy oportuno, don Percio. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? A propósito va a la Cámara de Diputados. Pero ahora. vamos a escuchar a don Percio. A propósito de lo que mencionaba sobre los acusados de corruptos, que había una tendencia de muchos acusados de corrupción y de narcotráfico salían en los periódicos, y cuando lograban una sentencia favorable o se escapaban del expediente, iban de manera violenta a los medios a que les retiraran la información, porque parte de la realidad era que ese archivo era antes muerto, un archivo muerto, salió en el periódico se guarda. Pero ahora no. Se quedó ahora. Cuando yo pongo tu nombre, me sale ahí todo el historial. Pues ya el Constitucional se pronunció con respecto a eso y ha establecido cuándo se puede o no se debe borrar una información. Solo si la persona es inocente. Si es información falsa. Porque si a ti te han sometido oficialmente por el tribunal, yo lo que pudiera compensarte con decir que te descargaron, pero yo no tengo que borrar la información. Exacto. ¿Por qué? ¿El juicio ocurrió? Hay un historial, hay un hecho que ocurrió, que a mí me interesa como ciudadano saber si yo estoy conversando contigo. ¿Quién eres tú? Bueno, tú fuiste sometida, tú fuiste investigada, tú fuiste por esto. Entonces, pero el Constitucional estableció esas normas. Entonces, ese proyecto de ley, yo le aseguro a usted que si se aprueba como está, va a ir al Constitucional, y yo creo que Nafi ha estado más involucrado que yo en la parte no responda Nafi cuando regresemos de la pausa, porque nadie está viendo los anuncios de la pausa, solamente yo. Ya regresamos. Seguimos hablando sobre el polémico proyecto de ley que dicen muchos que va a coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es la ley Mordaza, que quieren imponer autoritarismo, etcétera. Hoy un artículo en El Día, un editorial del Día, José Monegro hablaba del autoritarismo, esa imagen que siempre permea en nuestro inconsciente colectivo. Los directores de medios ya. Bueno, Camila lo que está diciendo es que en el artículo 13... A Camila parece que le aplicaron la ley. Sí, le aplicaron la ley Mordaza. En el artículo 13 hay exenciones a esto. O sea, cuando se trate de opiniones manifestadas por diputados o senadores en el ejercicio de sus funciones por imperativo de la Constitución de la República. O sea, que cuando ellos den opiniones en las... Pero, el artículo de la Constitución, el 85, ya está... Que decía Camila, que como ellos tienen inmunidad parlamentaria dentro del ambiente de trabajo,
no hay por qué poner esto, porque ellos pueden decir lo que sea y tienen inmunidad. ¿Es así, Nanfri? Sí, la inmunidad parlamentaria, como la inmunidad judicial, es, digamos, un tema de exención de responsabilidad que se da en el escenario del hemiciclo. Es decir, no es que el legislador, por el hecho de ser legislador, por su investidura, puede proferir improperios ni infamar a nadie. Perfecto. Y el proyecto de ley comete el error de hacer lo que nosotros llamamos en derecho una delegación inversa. Es decir, dice que los diputados, senadores, los legisladores tienen inmunidad parlamentaria de acuerdo a lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que una ley no puede delegarse en la Constitución, es la Constitución que se delega en la ley. Y por eso crea una confusión en la terminología. Y es lo que ha dicho Percio, senadora, respecto de que todas estas imprecisiones, toda esta falta de concreción pueden crear luego un nivel de discrecionalidad al momento de aplicar la norma. Exacto. Exacto. Ahora, yo quisiera preguntarle a la senadora, después de todo lo que se ha expresado, no solo aquí esta noche, sino a través de los diferentes medios, la queja de diferentes organizaciones que tienen que ver con justicia, como Finjus, como Participación Ciudadana, como los mismos periodistas y el Colegio de Periodistas, ¿usted entiende que el proyecto hay que modificarlo, que no se puede aprobar así? Bueno, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, que es un proyecto sujeto a profundizar los estudios, que va ahora a la Cámara de Diputados y que nos abre un espacio para que expertos en la materia pues opinen y que lo que tenga que modificar ya la Cámara de Diputados, pues que tiene la facultad de hacerlo. Pero, reiteramos, siempre hemos entendido que es un proyecto importante, cónsono con la Constitución de la República. Percio decía que puede llegar a constitucional, pero un proyecto cónsono con la Constitución de la República, consignado en el artículo 44, que viene a fortalecer la misma Constitución. Hablábamos en la pausa de las redes sociales. Este proyecto tiene mucho que ver, o esta presión, con el advenimiento de las redes sociales y en qué se han constituido. Hoy en día los medios de comunicación, lo decíamos en la pausa, también son redes sociales porque están todos digitales, están todos a través de cuentas de Instagram o de Twitter. Entonces, se va a poder demandar, porque eso es algo que la gente dice, pero eso es fantasía. ¿Cómo se va a poder perseguir a personas a través del Twitter cuando muchas veces no ponen su usuario, su nombre? No, su nombre, y su identidad. Su identidad, muchas otras cuentas que son bots, o también personas que tienen programas de internet sicarios, que son cientos y cientos y repiten la información unos y otros y otros y otros. Y son como un ejército de sicarios que realmente acaban con cualquier persona. En algún momento. El proyecto sí, siempre hemos entendido que la difamación debe ser detenida. Lo único que nosotros siempre hemos entendido. Pero ¿cómo se va a perseguir eso, de ese delito electrónico, con tanta gente que hay en las redes sociales? Bueno, ya sabrá lo que el tribunal, que el delito electrónico también se condena, ¿verdad? Mira, pero ya está. Yo quisiera sí hacer una puntualización sobre el tema de las redes sociales. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 0092-19, sobre la ley de partidos políticos, que a mí me correspondió llevar, estableció que las redes sociales ciertamente establece un nivel de riesgo para la intimidad personal, para el buen nombre, para la imagen de las personas. Sin embargo, reivindica la posición de otros tribunales constitucionales en el sentido de que se han convertido en un vehículo que democratiza el debate público. Sí, eso es una realidad. Y el tribunal hace una aproximación muy interesante en el sentido de que el hecho de que, digamos, una ofensa se haya proferido por una plataforma digital no implica que se agrave la persecución contra la persona. El estándar de regulación de las redes sociales debe ser el mismo de los medios convencionales. ¿Cuál es? El derecho internacional de los derechos humanos. Estamos lidiando con derechos que entran en tensión, libertad de expresión, frente a honor, a intimidad, a propia imagen, en un mismo plano. Es decir, no hay que crear una inflación legislativa por el hecho de que estemos en redes sociales, ni tampoco denigrar
el tema de las redes sociales. Al contrario. Las redes sociales constituyen el nuevo paradigma de las democracias. Y ponen y quitan presidentes. No, y yo le decía ahorita, el tema de las redes sociales es un tema universal. Parte de la nueva realidad tecnológica incluso. Todos los medios somos. Pero esa sentencia que se refiere el doctor Rodríguez, en fin, tumbó, entre los aspectos que tumbó de la ley de partidos políticos era que decía que si un ciudadano subía una campaña negativa de un candidato, podía ir a prisión por 10 años. Mensaje negativo, peor todavía. Mensaje negativo. Sí, lo recordamos. Es decir, que yo, si había un buen ladrón protegido, entonces siguen los políticos queriéndose proteger, Percio. En el fondo esto es lo que subyace. Claro, esa es mi preocupación. No es el contenido de esto, porque esta evidentemente que es una ley ambigua que genera un riesgo altísimo a la libertad de los ciudadanos. Y evidentemente a los medios también para expresarlo. Pero yo creo que el Congreso, y si quieren actualizar y ponerse a tono con la Constitución, las redes, si yo te insulto en las redes, porque también a veces queremos como ocultar las realidades, las computadoras son como las personas, tienen un ADN. Sí. Tú puedes poner 4554. Ay, sí, pero eso es más complicado. Bueno, pero te lo digo porque nosotros hemos tenido que buscar gente. Pero bueno, es el criterio que el Constitucional ha establecido. Si yo te difamo a través de una página de un periódico impreso o a través de una web y te difamo por las redes sociales, el costo de las redes sociales no puede ser más alto que la otra porque te estoy difamando como quieras. Claro, pero no solamente por eso, Percio, sino también por el hecho de que da igual, si se aprueba otra ley, también tú vas a tener que poder identificar a quién fue la persona que te ofendió o te difamó. O sea, eso no cambia con que aprueben una ley nueva. Igual tendrías que salir a identificarlo. Claro. Además, esto podría violar, así como está, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 las redes sociales se han convertido en aliados fundamentales de la democracia, y eso hay que reconocerlo, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la violencia de género, en la lucha y en los abusos sexuales, etcétera. En su artículo 19, numeral 1, indica que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, y en el numeral 2 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística para cualquier otro procedimiento de su elección. Y ese es un derecho ganado ahora a través de las redes sociales, que es sumamente importante para nuestra democracia. Respetando el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas. De las personas, claro. Porque todas las personas es una lógica de contrapeso. Lo difícil que es y que va a ser regular eso, crear leyes que persigan a quienes difamen e inicien campañas difamatorias. Es una lógica de contrapeso. La ley existe, eso es lo que... Esa ley dice, si yo te difamo, tú me puedes demandar. Que haya personas que decidan no accionar. Bueno, hay personas que deciden no accionar, pero la ley existe. Yo deseo retomar finalmente la idea de Percio, que le den la oportunidad a la sociedad de diario para cerrar y al colegio de periodistas, a los expertos y a los actores del sistema, de llegar a un consenso sobre una ley integral de libertad de expresión, derecho al honor y a la está en el Congreso. Bueno, pero ahora entonces tendríamos dos. Eso sería un problema. Gracias, doña Melania, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad que... Gracias a ustedes también. Que me voy esperanzada de que esto ha abierto la caja de Pandora para que hagamos una buena ley. Bueno, a ti, Diana, éxitos mañana. Señores, y a ustedes, hasta mañana. Muchísimas gracias.